mantener un barco a salvo y seguro en un lugar determinado. Un ancla ayuda a controlar el barco cuando hace mal tiempo. Hay momentos en que las aguas, los vientos son muy fuertes y las aguas se mueven mucho. El capitán dice: no puedo seguirme moviendo, vamos a liberar las anclas porque yo necesito estabilidad. Así que esa es la función de las anclas. Entonces permite que la nave permanezca quieta y que no se la lleve la corriente. Aún cuando hay tormentas, a veces el ancla, se pone en la profundidad del suelo marino para que el barco no cambie de curso y esperar que la tormenta pase. Diga conmigo: un ancla firme. Grítelo, diga: un ancla firme. Levanten la mano los que han viajado en barco, cruceros y demás, chalupa al menos. ¿A cuántos les gusta navegar en alta mar? Muy bien, levanten la mano cuántos les tienen así como miedito, respeto al mar. Bueno, hay algunos que cuando están en la playa solo la orilla, pero hay otros más arriesgados que cuando están en la playa les gusta irse a donde sus pies no tocan el fondo. Quiero ver la mano levantada de los arriesgados que se han ido. Muy bien. Los demás son de mi clan. Entonces, cuando nosotros viajamos en barco, creo que a la mayoría de nosotros nos gusta viajes tranquilos. Ahora imagínese que a usted alguien viene y le regala un crucero por el Caribe. ¿Cuántos quieren un crucero por? Le iba a regalar, pero no dijeron, ok. Un crucero por el Caribe y usted ora diciendo, no creo que ore diciendo: Señor, manda una tormenta. No, usted dice: Señor, quiero un viaje tranquilo. Pues a nosotros nos gustan los viajes tranquilos, con cielos despejados, cuando llega la noche, entonces que podamos ver el cielo estrellado completamente despejado. ¿Cuántos quieren eso? Siempre. Si vamos a viajar en el mar. Y resulta que a veces pasa así en nuestra vida. En el barco de nuestra vida a veces vamos viajando y vamos viajando con un sol espectacular y las noches son serenas, tranquilas y podemos ver las estrellas y hay claridad en el cielo y a veces navegamos en la vida en aguas tranquilas. Pero hay momentos, diga conmigo, hay momentos. Hay momentos en nuestra vida en que las aguas se empiezan a agitar. Hay momentos en nuestra vida en que aparece la turbulencia, en que aparecen los vientos huracanados, en que aparece la lluvia, aparecen las olas y ya no vemos ni el sol, ni vemos el cielo despejado, ni vemos las estrellas, sino que solo vemos oscuridad. Y es ahí cuando las temporadas y el clima cambia en nuestra vida que necesitamos un ancla firme. Un ancla firme para nuestra alma. Levanta tu mano derecha y di: yo necesito un ancla firme para mi alma. Dilo: para mi alma. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado una tormenta en mar abierto. ¿Habrá alguien que ha experimentado una tormenta o el mar muy picado cuando iba navegando? Muy bien. A mí me pasó en las últimas vacaciones que tuvimos, que había tanto viento y se nos ocurrió la brillante idea de salir del lugar donde estábamos en una barca, un barquito, bueno, no sé cómo, una lancha. Y el mar estaba tan y tan fuerte que la lancha hacía crossfit, hacía una cosa así, le daba aquí y ella volaba así y volvía y caía. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando y les ha pasado? Que ella como que se levanta, como que golpea, hace pum y se levanta. Yo me confesé, yo le dije: Señor, perdona todos mis pecados y este es el último día. Y no había cerca ningún borde de playa porque estábamos muy lejos. El paseo en lancha duró 45 largos minutos. Y yo les digo sinceramente que me lo disfruté desde el inicio porque me gustaba el vértigo de saltar y de eso. Y después ya no lo empecé a disfrutar. Yo ya quería llegar al puerto, ya el agua salpicaba, ya el chaleco me picaba, ya yo quería que eso terminara.
A nosotros nos gusta viajar tranquilos, pero lastimosamente en la vida, aunque nos guste y levantemos la mano y digamos quiero un viaje tranquilo durante toda mi existencia, pues no va a pasar porque vamos a tener tormentas. Quiero mostrarle una historia bíblica un poco larga, pero quiero que la leamos juntos, donde pasa un caos en medio de la tormenta. Y quiero que me acompañe a Hechos, por favor. Capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27. Versículo 13, vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que vamos a tener también aquí en la pantalla. Y quiero que le presten mucha atención a cómo el Señor describe esta mega tormenta. ¿Llegamos? Muy bien. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Lea el versículo 14 en voz alta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. En la nueva versión, en la versión 60 dice una tormenta llamada Euroclido. Versículo 15. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Oiga esto, se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval, oiga esto, seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga que tenía en el barco por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Versículo 20. La gran tempestad rugió durante ¿cuántos días? Muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Por eso en lo que dependiera de nosotros tuviéramos viajes tranquilos. Nadie se pide un Euroclidón en su vida, una tormenta. A nadie le gusta sentir el miedo y la desesperanza. Miren lo que pasa, los marineros expertos sintieron un suave viento y dijeron, este suave viento, levantemos las anclas y vámonos. Pero dice la Biblia que de repente el clima cambió, como de repente en tu vida hay cosas que cambian, hay situaciones que llegan y de repente el viento suave, el día soleado cambió y se convirtió en una mega tormenta llamada Euroclidón. El cielo se oscureció, el viento empezó, truenos, relámpagos y lluvia. Y entonces llegó esa gran tormenta. Cuando hay una tormenta, imagínese esto, hay una tormenta y usted está en alta mar, ¿qué siente usted? ¿Qué siente? Dígalo. Miedo. Cuando usted ve la cara del capitán de la tripulación del barco y los ve pálidos y asustados, ¿usted qué siente? Terror. Si los expertos están asustados, usted ahí mismo se confiesa. Y usted, Señor, perdona todos mis pecados y este es el último día sobre la tierra, estoy listo para partir. Pero empieza a generar un sentimiento de miedo, de temor, de terror a morir, a perder la vida y a no salir vivos de una megatormenta.
Ahora le quiero hacer una pregunta. En las tormentas de nuestra vida, ¿sabe qué es lo que más se agita? Nuestra alma. Cuando pasamos por tormentas, lo que más se agita en nosotros es el alma. Y le voy a decir por qué. Porque cuando vienen las tormentas inesperadas de la vida, las que no levantamos la mano para pedir, pero llegaron, entonces se agitan los pensamientos y empezamos a pensar lo peor. Esto no va a pasar. Esta tormenta es muy dura, este problema es muy duro, ¿por qué me toca a mí? Se van a complicar más las cosas, yo no veo esperanza de que esto se solucione. A veces en esos pensamientos agitados levantamos nuestra mirada al cielo y decimos: Señor, yo no voy a poder con esto. ¿Y por qué me mandaste este problema a mí? Yo creo que yo no voy a poder. ¿Dónde estabas tú cuando vino la tormenta? Dios me abandonó. Y entonces ya empieza acá: yo no soy valioso, Dios no me oye, nadie me quiere, todos me odian, todos están contra mí. ¿Vio? Cuando hay problemas, tormentas en nuestra vida, nuestra alma se agita. Nuestros pensamientos, el alma, que ya lo hemos hablado, sentimientos, voluntad, razón, se empieza a agitar. Y empezamos a ver las cosas malas. Y me la tienen montada, y es que aquí, es que ese problema son mis papás, los líderes, los pastores, la iglesia. Y empieza una cantidad de pensamientos. Y después de agitarse el alma con los pensamientos, llegan las emociones negativas. Y entonces llega el desánimo. Llega el cansancio, llega la tristeza, y con ellos llega algo que se llama desesperanza. ¿Alguien sabe qué es la desesperanza? Pues es la pérdida de la esperanza. Viene el desespero, viene la desesperanza, y llega la famosa, la que yo les quiero presentar, la famosa inestabilidad. ¿Alguien conoce la inestabilidad? ¿Alguien es amiga? Espero que no sean amigas de la inestabilidad. Porque toda esa cantidad de emociones, de agitación del alma, de pensamientos, empieza a hacer que tu ánimo vaya al piso. Te desanimas, te desalientas, ya no quieres vivir, ya todos están contra ti, y viene entonces la inestabilidad. Un día estás bien y al otro día te quieres morir. Por mí no les presentaba la inestabilidad. Cuando se agita el alma en medio de la tormenta, todo esto que les he descrito lleva a la persona a un caos. Por eso estoy en el punto del caos en la tormenta. ¿Y qué es lo que pasa en el caos con todo esto? Que la persona es llevada a tomar malas decisiones en medio de la tormenta. Y lo estábamos viendo en el relato. Ellos estaban tan asustados y empezaron a tirar las cosas del barco. Es como decir: ¿y yo qué hago para poder salvarme? ¿Qué hago para que esta tormenta cese? Y todo lo que hacían no servía para nada. Porque dice la Biblia, y lo leíamos, que la tormenta, dice, luego el siguiente día hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Ellos dijeron: no, esto es que estamos muy pesados. Y empezaron a sacar, hay que hacer el barco liviano, y nada pasaba. La gran tempestad, versículo 20, rugió durante muchos días. Diga conmigo: muchos días. Ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final tanto los marineros, el capitán, la tripulación y todos, que dice que perdieron, grítelo, que perdieron la esperanza. Es decir, que todos estaban tan llenos de miedo que dijeron: confesémonos que aquí nos morimos. ¿Alguno de ustedes ha llegado a sentir tanto miedo, que ve tan cerca la muerte, que ha dicho: perdona mis pecados, yo creo que me voy a morir? Levanten la mano, por favor. Uy, qué poco. Ustedes que saben, por allá tengo uno que sobrevivió a un naufragio. Cuando me contó esa historia, yo solo con oírla me aterré.
Pero ustedes que saben que ha estado tan difícil la cosa que llega un momento y decir: Señor, perdona todos mis pecados, si este es el último día, yo me quiero ir contigo. Es un miedo aterrador. Es algo, es un frío, es un vacío que sientes en la vida. Y hay personas que en las tormentas empiezan a tomar malas decisiones. Entonces vienen los problemas y las tormentas en la casa y alguien toma la decisión: mejor me voy a aislar, me voy a meter a encerrar en mi cuarto, yo no voy a hablar con mis papás, la ley del hielo para mis papás. Malas decisiones en la tormenta. O los más usados dicen: me voy de la casa, y empiezan a empacar. Otros dirán más calmados: voy a esperar que cumpla 18 y a los 18 ahorro y me voy de la casa, pero de que me voy, me voy. Bajo presión, amados jóvenes, se toman tan malas decisiones y empieza la agitación del alma en medio de la tormenta. Es que yo no necesito a nadie, yo no necesito a mis papás, yo puedo solo. Ay, ay, ay. ¿Cuántos sabemos que no podemos solos? Pero en medio de la agitación, yo puedo solo, yo no necesito la ayuda, pero se está ahogando. Y él dice que no necesita ayuda. Está tragando agua en la tormenta, pero el orgullo le dice: yo puedo sola, yo puedo solo, no te necesito. No es verdad. Malas decisiones. Cuando vienen las tormentas a la relación de pareja, a las personas que están casadas, los jóvenes que están casados, y viene la agitación de la tormenta y la agitación del alma y empiezan: dame un tiempo. ¿Perdón? ¿Dame un tiempo? O sea, estamos casados, dame un tiempo. No eres tú, soy yo. Malas decisiones. Es que no entiendo por qué yo me casé contigo. Empieza la agitación del alma. Yo me pregunto: ¿yo qué te vi? Y el otro ahí. Yo no entiendo en qué momento decidí unirme a ti. Ni tu mamá te aguanta. Divorciémonos. No, terminemos la relación. Empieza a tomar malas decisiones. Yo me voy con mis amigos. Yo me voy con mis amigas. Es que mi mamá sí me entiende. Usted no me entiende, pero mi mamá sí, me voy para donde mi mamita. Malas decisiones. Producto de la agitación del alma en medio de la tormenta. Y a veces el desánimo, y a quién les presenté yo ahora, a la inestabilidad emocional por la agitación del alma. Entonces ese desánimo y esa inestabilidad lleva a muchos a sacrificar su compromiso con Dios. Y resulta que en medio de la agitación de la tormenta, Dios termina siendo el responsable de la tormenta. Y yo que voy a la iglesia, y yo que sirvo, y yo que no te falto con esto, ¿por qué me llega un Euroclidón a mí? Y ese desánimo, lastimosamente, lleva a muchos a sacrificar su relación con Dios, su compromiso con Dios, y ya empiezan las malas decisiones que involucran su vida espiritual. Ay, hoy no tengo ganas de orar, oro mañana. Ay, la Biblia es que me da un sueño, y yo con este desánimo, luego leo. Ir al culto por uno que no vaya. Y empiezan lentamente a tomar malas decisiones. Después empieza: yo mejor me voy a retirar del servicio, voy a retirarme del ministerio, no, mejor me voy a otra iglesia. Y empieza lentamente a tomar tan malas decisiones que terminan afectando su vida. Miren, chicos, cambiar de iglesia no es como cambiar de ropa todos los días. Y en lo largo de estos 20 y pico de años de ministerio, por la gracia de Dios, han pasado muchas personas. Y muchos de los que están aquí han permanecido por años fieles a Dios. Y esas personas que han permanecido por años en esta casa saben la bendición de permanecer donde Dios te puso. ¿Cuántos dicen amén?
Porque donde Dios te pone es donde Dios quiere que eches raíces y des fruto. Las personas que están cambiando de iglesia porque no le gustó esto, porque no le gustó la alabanza, menos mal que no le guste porque no es para usted, que no le gustó el predicador, que no le gustó el ujier, que no le gustó, empiezan de iglesia en iglesia y nunca echan raíces ni dan fruto y terminan secándose, o peor, terminan en una secta. Malas decisiones que comprometen en medio de la tormenta la vida espiritual. Levanta tu mano derecha al cielo y haz esta oración y dile: Señor Jesús, ayúdame para que no tome malas decisiones en la tormenta. Dile: te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando estés pasando por momentos de presión, no tomes decisiones. Pídele al Señor que Él te muestre cómo salir de la tormenta, cómo tener paz en medio de la agitación de tu alma. Nuestra alma es como un barco que tiende a flotar a la deriva. Eso es lo que quisiera nuestra alma. Quisiera hacer lo que ella quiere. Los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, la voluntad. El alma quiere irse sola. El alma no quiere un ancla. El alma quiere que le digan: ay, tranquilo, tranquila, estás desanimado, yo te entiendo, tranquila, sigue así. No, al alma no le gusta que la anclen, no le gusta la exhortación, no le gusta que la confronten. El ancla quiere vivir la vida loca. El alma es como un barco que tiende a flotar a la deriva. Y es por eso que nosotros y nuestra alma necesita un ancla que le dé firmeza, un ancla que le dé seguridad, un ancla que estabilice nuestras emociones. ¿Sabe, amados jóvenes? Nosotros necesitamos un ancla firme para que en medio de las tormentas de la vida podamos escuchar la voz de Dios y nos dirijamos a sus planes y hagamos su voluntad, porque hay algo cierto, y es que el Señor, el experto capitán, te va a llevar a puerto seguro. La tormenta pasará y llegarás al cumplimiento del plan y del propósito que Él tiene contigo. Alguien dice amén y lo cree. Vamos, dale un fuerte aplauso. Él te llevará a un puerto seguro. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20, y lo voy a seguir, voy a tener esta lectura en la Nueva Traducción Viviente. Un ancla firme, diga conmigo: un ancla firme. Miren esto tan hermoso que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20 dice, perdón, desde el 13. Es que quiero leerles para que entiendan el contexto de lo que vamos a hablar. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Mire tan lindo esto. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió, dice, mediante un juramento, oiga esto tan poderoso, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios, ¿qué? Mienta.
Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y aquí llegamos al versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un ancla firme. Me tomé el trabajo de que leyéramos todo el párrafo del contexto para que usted pueda entender. Ya vimos que necesitamos un ancla porque nuestra alma a veces no quiere hacer mucho caso. Pero ¿cuál es esa ancla firme según la palabra del Señor? Pues bien, viene hablando de algo maravilloso. Y es que dice la Biblia que cuando Él estaba hablando a Abraham de la promesa, el Señor juró por Él mismo diciendo: yo lo voy a cumplir. Y recuerden que las promesas que fueron dadas a Abraham, ¿para quién son también? ¿Para quién? Para nosotros. Todas las promesas en Abraham, diga conmigo, son mías. Diga, son mías. Así que el Señor le dice a Abraham: te juro por mí mismo que yo te voy a bendecir. ¿Alguien dice amén? Que yo te voy a multiplicar, que yo voy a cumplir lo que te he dicho. Esa promesa dada a Abraham es nuestra promesa. Y el Señor interpuso un juramento. He jurado por mí mismo diciendo: lo voy a hacer y te voy a bendecir. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué quiere decir? Que esa promesa es ciertísima para ti. Que Dios no miente, que Dios no cambia, que a Dios no le queda nada grande, que Él juró por Él mismo porque no hay nadie mayor. Él le quería dar a Abraham la seguridad y la certeza: quédate tranquilo, yo lo voy a hacer. Juro por mí mismo, dice Dios. Me parece tan hermosa esa porción de la palabra, porque Dios no necesitaba hacer eso. Él es Dios. Y entonces dice que Abraham, esperando con paciencia, recibió lo que Dios le había prometido. Y entonces esa esperanza que tenía Abraham es la que viene hablando, y llegamos al versículo 19 donde dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable. ¿Para quién? ¿Para quién es el ancla? Grítelo, ¿para quién? Para el alma. Entonces, si mi alma está agitada por los problemas y a veces ni yo me entiendo, necesito acudir al ancla. Las anclas no salen solas del barco. Alguien toma la decisión de decir: bajemos las anclas. Y hay momentos en que tú debes tomar la decisión de bajar las anclas, porque el mar te está llevando a desviarte del propósito. ¿Alguien entiende eso y dice amén? El ancla firme es la esperanza que nosotros tenemos en Dios y en sus promesas. El ancla firme, lo que ancla y estabiliza nuestra alma, es la fe, la esperanza que tenemos en que hay un Dios que existe, y que ese Dios en el cual hemos creído me ha dado promesas que ciertamente el Señor en su tiempo cumplirá. Cuando estás hablando de un ancla firme en medio de la tormenta, es cuando te levantas a creer que a pesar de la lluvia, del viento y de la oscuridad, las anclas están para hacerte entender que Dios tiene el control. Si Él lo ha dicho, que te llevará a un puerto seguro, Él lo hará, porque Él no miente. Alguien dice amén. Necesitamos anclas firmes. Aleluya. Así que no te desanimes. Dile a alguien que está al lado, dile: no te desanimes, por favor. Echa fuera la inestabilidad. No caigas en la incredulidad en medio de la tormenta. Por fuerte que sea, por larga que sea,
cree en Dios y en sus promesas. Ahora, cuando arriba en el mar, en alta mar, piensen en esto, hay un barco sacudido por una gran tormenta como la que acabamos de leer. Vientos, olas altas, está entrando el agua al barco y el capitán dice: soltemos las anclas. Y salen las anclas del barco para darle estabilidad. Y arriba, ¿qué sigue pasando después de tirar las anclas? A ver, ¿qué sigue pasando arriba? La tormenta. O sea, por tirar el ancla la tormenta no cesa, ¿o sí? Entonces se tiran las anclas y arriba los marineros siguen experimentando la tormenta, pero el ancla ya descendió. Y hay personas que pueden estar en ese barco, en esa tormenta, y dicen: sí, tiraron las anclas firmes, pero la tormenta sigue y yo no veo que el ancla haga nada. Porque la función del ancla no es visible. Lo que las personas siguen viendo es la tormenta, pero yo quiero decirte algo. Aunque tú no veas el trabajo del ancla, el ancla sigue trabajando para traer firmeza a tu alma. Aunque a veces en la tormenta, yo no sé si a alguien le ha pasado que parece que Dios ni te escucha. A veces en la tormenta parece que Dios guardara silencio, y qué bueno que guarda silencio, porque aun cuando Dios guarda silencio, Él está trabajando. Aunque tú no lo veas, Él sigue trabajando, porque Él es el ancla firme para nuestra alma. Aleluya, yo de ti le daba un fuerte aplauso. Aunque tus ojos no lo vean, el Señor está haciendo algo para traer estabilidad. Él está obrando poderosamente a tu favor. Yo le he preguntado muchas veces al Señor por cosas, y saben, el Señor no me ha respondido. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y hay veces en que Dios no te responde. Qué bueno que Dios no nos responda, porque no seríamos capaces de recibir la respuesta del por qué. Pero yo sé que aunque Dios esté en silencio, el Señor sigue trabajando, porque Él ha prometido que no nos dejará. Tu alma está agitada, pero el Señor sabe que Él tiene el control. Alguien dice amén. Ahora, vamos a Hechos capítulo 27, por favor. Y vamos a seguir con la otra parte de la historia de la tormenta Euroclidón. Vamos a Hechos 27, versículo 21 al 44. Quiero seguir leyéndola en la Nueva Traducción Viviente. Así que le voy a pedir, como son muchos versículos, que por favor fije su mirada en la pantalla y vamos a leerlo juntos. Quiero que pueda entender lo que pasó desde donde nos quedamos al inicio en la historia. Versículo 21 dice: nadie había comido en mucho tiempo. Estaban en la tormenta. Vuelva y recuerde los versículos. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Paréntesis. A veces vienen a tu vida tormentas porque te las buscas. Porque obviaste el consejo. Alguien te dijo: no te metas con él, no te metas con ella, no. Sí, ok, toma tu tormenta. Un día te dijeron: mira, no te vayas por ese camino, mira, te va a ir mal, mira, no te juntes con esa persona, mira, ok, yo quiero, ¿y qué? Toma tu tormenta. A veces somos tercos, y no es porque queramos pasarla mal, es porque a veces los consejos no nos sirven y somos tan testarudos. Resulta que Pablo les había dicho: miren, no zarpen. Pero recuerdan, al inicio ellos vieron todo despejado, una suave brisa, y dijeron: ¿qué cuento, Pablo? Vamos a irnos, somos experimentados. Y Pablo les dice: ay, mire, es que si ustedes me hubieran escuchado. Yo creo que a alguien por aquí le han dicho: ay, pero es que si me hubieras escuchado. Yo creo que alguien dice: ay, pero si yo hubiera escuchado a mi mamá.
Si yo le hubiera prestado atención a mi papá. Sigamos. Así se hubieran evitado todos estos daños. Versículo 22. Miren esto, oigan esto, léanlo conmigo. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. O sea, piense que usted está en un barco y le dan esta razón. O sea, tranquilo, usted no se va a ahogar, pero eso sí, el barco se va. Dice, me va a tocar nadar, pero mejor dicho. Versículo 23, ¿cuál era la razón de esa esperanza? Poderosísimo, dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado, aleluya. Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Yo creo que todos dijeron, ay, gracias a Dios. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Mire, subraye estas palabras. Pablo dice, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Dice, pero seremos náufragos en una isla. Versículo 27. Como a la medianoche, todo pasa a la medianoche. Como a la 14ª noche de tormenta. ¿Cuántos días de tormenta llevaban? ¿Cuántas? 14. Para los que quedaron perdidos con 14ª. 14 noches de tormenta. Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad, y usted se asusta con 2 metros de profundidad. Dice, a la velocidad que íbamos, voy en el versículo 29. Ellos tenían miedo, otra vez aparece el miedo, de que de pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Imagínense la tormenta, los vientos fuertes y que el viento estrellara el barco con la roca. Todos se mueren. Versículo, ¿dónde voy? 29. A lo largo de la costa. Así que decidieron echar las anclas. Dice, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco. ¿Y qué hicieron? Léalo, léalo. Léalo. Estaban llenos de miedo. Ellos dijeron, aquí no hay nada más, tiremos las anclas y pongámonos a rezar todos. Porque aquí los marineros expertos quedaron plop, porque no podían hacer nada. Y dice entonces, y ellos decidieron rezar para que amaneciera. ¿Alguien sabe o le ha pasado que es orar para que amanezca rápido? Y usted sabe que la hora pasa, o sea, ¿cómo Dios responde a Señor que amanezca ya? Imagínese que usted empieza la oración a las 12 de la noche de hoy, que amanezca rápido, que amanezca rápido. ¿Cómo Dios responde una oración a las 12 que amanezca rápido? Va a amanecer cuando amanezca. Y ellos se pusieron a rezar para que amaneciera. Yo no me imagino las oraciones. Versículo 30, sigamos. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Mire esto. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando las anclas desde la parte delantera del barco. Es decir, ellos dijeron, esto se complicó, nosotros nos vamos yendo, vamos a hacer que estamos limpiando las anclas. Y se fueron yendo y se querían ir en el bote salvavidas los sinvergüenzas y iban a dejar a los otros muriéndose en el barco. Malas decisiones, muy malas decisiones. Versículo 31, volvamos. Así que Pablo les dijo al oficial de mando y a los soldados, todos ustedes morirán, a menos que los marineros que se están bajando por ahí se devuelvan y queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido ¿en cuántos días? En 2 semanas. Y les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora.
pues se perderá ni un solo cabello de la cabeza. Amén. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y Pablo se lo comió. Entonces dice, todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, ¿cuánta gente iba? Grítelo. 276 en un barco, en medio de la mega tormenta. Y habían como 5 que se querían llevar el bote salvavidas. Prefirieron perder el bote, creerle a Dios, perder el bote o ir a Pablo y decirle: no, si ustedes se van nos morimos todos. Así que se suben otra vez y se quedan sin comida. Los soldados y los oficiales del barco le creían a Pablo en medio de la tormenta. Sigamos, por favor. ¿Dónde iba? 38. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Es decir, ya comieron, echaron el resto. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas porque ya se tenían que mover y las dejaron en el mar. Y luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó ¿a qué? A hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo. Así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar, qué importante saber nadar, que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Versículo 44. Los demás se sujetaron a tablas. Los que no sabían nadar se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Y dígalo conmigo, lo último, grítelo. ¿Dónde está? Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él hace milagros y los seguirá haciendo. Qué impresionante historia, que yo no me hubiera pedido estar ahí. Espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté. Y pasa algo en esta historia muy particular. Y es que en una mega tormenta todos estaban llenos de miedo, todo estaba agitado y Pablo se encierra en su cuarto a orar y el barco se movía y el viento sonaba y Pablo en su cuarto a orar, nada lo detuvo para orar. Y en esa oración el ángel del Señor se le presenta y le da una palabra de tranquilidad y le dice: oye, tranquilo. Nadie se va a morir. Eso sí van a sufrir de miedo porque la barca se va a despedazar. Pero tranquilo, morirse no. Rasguños tal vez, tragarán agua tal vez, pero morirse no. Y cuando Pablo estuvo con el ángel y tuvo ese encuentro y le dice: ¿sabes qué, Pablo? No solamente te voy a salvar a ti porque tú tienes que llegar al César, te concedo que todos los 200 y pico se salven contigo. La única condición: no se me bajen del barco. Dígale a alguien que está a su lado: no te bajes del barco. Dígale con el dedo profético así: te lo digo, no te bajes del barco. No podían naufragar de la fe. No puedes bajarte del barco. No puedes renunciar a todo, dejar de venir a la iglesia, dejar de venir al discipulado, dejar de servir. No puedes dejar de hacerlo porque perecerás. No te bajes del barco. Tienes un plan, tienes un llamado, tienes un propósito. Estás viniendo a los grupos de conexión, tienes un centro de conexión. No pares.
¿Crees que parando las cosas se van a arreglar? ¿Crees que parando la tormenta va a cesar? ¿Crees que yéndote para China tienes que oír a Dios? No te bajes del barco. Las decisiones tomadas en la desesperación traen graves consecuencias. Y la palabra la recibe. Y la palabra que él cree, el ancla firme, se la lleva a ellos y le dijo: tranquilos, no vamos a morir. El barco se despedaza, pero el Señor me ha dicho que nos va a llevar a puerto seguro. Esa era el ancla de Pablo. Esa es tu ancla. Es que yo sé que Dios me habló. Es que yo sé que Dios me ha dicho. Y es que yo le creo a Dios. El ancla estabiliza tu alma. Y esos malos pensamientos se tienen que ir cuando tú recuerdas la palabra de Dios, tus encuentros con Dios, lo que Dios ha dicho de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu familia, y tomas esa promesa, aleluya, y la tomas como tu ancla firme y le ordenas a tu alma que se calme. El salmista le dice al alma, porque es que a veces el alma no quiere hacer caso: alma, reposa. Es decir, otra versión, cálmate. Calladita te ves más bonita. Y hay momentos en la vida en que tú le tienes que ordenar a tu alma que le baje 10 o que le baje 100. Y el ancla te lleva a mirar al Señor y no al hombre, a creer en el Señor y en sus propósitos, y a saber que en medio de la agitación de la vida y de tu alma, Dios tiene el control. ¿Puedes creer que Dios tiene el control? Los demás estaban angustiados, tomando malas decisiones, se iban a tirar del barco, ya estaban ahí mintiendo, escondiéndose, huyendo. ¿Por qué? Porque habían perdido la esperanza, es decir, tenían desesperanza. Ahora, la esperanza, que es el ancla firme, es esperar lo que Dios ha dicho, que creemos, y esperarlo con expectativa. Es decir, lo que Dios me dijo, yo lo voy a esperar con expectativa. Eso es esperanza. Traducción: en medio de la tormenta, la esperanza dice: esta tormenta está tenaz, pero vamos a llegar a puerto seguro. Esa es la esperanza. La esperanza dice: llevamos 12, 14 días y la tormenta no pasa, pero vamos a lograrlo. Vamos a salir de ahí. Pero cuando hay desesperanza, nos morimos todos. Se pierden las ganas de luchar, de seguir, y eso les pasó a varios de los que iban en aquel barco. Pero si tú tienes una palabra, si tú sabes que Dios te ha hablado, si tú sabes que Dios te puso aquí, si tú sabes que Dios hará contigo maravillas como te lo dijo ese día en la oración, si sabes lo que Dios te dijo a través de un profeta, de alguien que soltó una palabra sobre ti, viene la tormenta para tratar de desdibujar, tú tienes que tomar el ancla y decir: yo decido soltar las anclas, decirle a mi alma que se calme y creer en la promesa. Si Dios te lo dijo, yo te quiero decir algo: el Señor lo va a cumplir. Dios no miente, pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero Dios no miente, Él lo ha dicho y Él lo hará. El Señor no se arrepiente de lo que te ha dicho. Tal vez tú no lo entiendas ahora, en medio de la agitación, pero ten calma, porque el que te llamó va a seguir tratando, puliendo tu vida, y te va a doler, y van a venir otras tormentas, y va a ajustar un tornillo aquí y otro tornillo acá, de esos tornillos que a veces necesitan flojos en tu vida, y va a seguir trabajando y va a doler. Pero mientras permanezcas con el ancla firme en Dios y en sus promesas, vas a ver, aleluya, vas a ver el cumplimiento perfecto, en el tiempo perfecto de esa palabra que Dios habló a tu corazón. Y tus rodillas se van a doblar y tus manos se van a levantar para darle gloria al único que la merece, al que te sacó de la tormenta y te llevó a un puerto seguro, a Jesucristo nuestro Señor. Aleluya.
Aleluya, apláudele con todas tus fuerzas. Si alguien me puede acompañar en el piano, por favor. Miren esto. Las tormentas son inevitables. Todos quisiéramos un viaje seguro, pero las tormentas de la vida son inevitables. Y yo quiero decirte con mucho amor, vas a pasar por tormentas. Y te quiero decir algo con un poquito más de amor. Vas a pasar por mega tormentas. Pero tranquilo. Asegúrate de que Jesús tenga el control de tu barco, tenga el control de tu alma y estarás bien. Pero cuando pasas por tormentas del alma, a veces tú ni siquiera te entiendes, cambias de pensamientos en la inestabilidad y tú quisieras que alguien te entendiera, y a veces en esa agitación del alma quisiéramos que alguien llegara y nos diera la palmadita y nos chocholeara y nos dijera tranquilos. Déjame, yo paso la tormenta por ti. No se puede. A ti te toca navegar en medio de la tormenta. Cuando no sabes ni qué camino coger. Tienes que aprender de Pedro. Miren esto. Pedro estaba en una tormenta. Todos estaban asustados. Y en medio de, imagínense el viento, las olas, la tormenta en mar abierto. Y todos estaban asustados. Ya no estoy en Euroclidón, estoy con Pedro. Y de repente miran allá y dicen, todos gritan, ¡un fantasma! Se ubican en la historia. Aparte de la tormenta, resulta que ahora los están asustando. Un fantasma. Y vieron un personaje por allá en medio de las aguas, en medio de la tormenta, y todos asustados, con miedo, con terror. Y sale Pedro. ¿Quién dijo miedo? Sale Pedro y dice, pásame las gafas. Ok. Ah, no, es que es el Señor, no es un fantasma. Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti en medio de las aguas, en medio de la tormenta. Y yo creo que todos los demás decían, este Pedro, si es la embarrada, este es más loco que una cabra. Yo te he dicho que... Y aquí estaba Pedro. ¿Qué? Si eres tú, manda que yo vaya en medio de la tormenta. Él no dijo, Señor, si eres tú, calma la tormenta. No, la tormenta seguía. El barco se seguía moviendo. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Y Pedro sacó un pie. No voy a sacar el otro, tranquilos. Entonces, sacó un pie, sacó el otro. Oiga esto. Pedro empezó a caminar por encima del agua en medio de la tormenta. La Biblia no dice que mientras Pedro caminaba la tormenta cesó, el viento disminuyó. No. La tormenta seguía. Y Pedro puso su mirada en el ancla que es Jesucristo, y empezó a caminar. Y él pudo caminar sobre las aguas porque su mirada estaba puesta en el ancla firme de su esperanza, que es Jesucristo. Y empezó a caminar. Y cuando Pedro puso su mirada en el ancla firme que es Jesucristo, empezó a ver lo sobrenatural en su vida. ¿Quieres ver milagros sobrenaturales? ¿Quieres ver a Dios manifestándose con poder en tu vida? ¿Quieres salir de esa turbación de tu alma? Tienes que poner tu mirada en el ancla. Tienes que asirte a la promesa. Tienes que buscarlo intensamente. Y Pedro pudo vencer la tormenta y caminó, y el viento seguía y la tormenta no cesaba, y él seguía caminando hasta que quitó su mirada del ancla y otra vez volvió la inestabilidad, y Pedro se empieza a hundir. Y a Jesús le tocó intervenir para llegar a salvarlo, porque cuando quitas la mirada del ancla que es Cristo, te vas a empezar a hundir en la tormenta. Pero tienes que aprender de Pedro.
a caminar sobre las aguas, a sobrellevar la tormenta. Miren el alto índice de suicidios que tenemos. ¿Por qué? Porque adolescentes y jóvenes y aún adultos enfrentan las tormentas de la vida y se quiebran porque no pueden y dicen: me voy a quitar la vida porque no hay solución. No. Nosotros debemos ser de aquellos que sabemos pasar las tormentas. ¿Alguien dijo amén? De aquellos que las tormentas no nos van a desbaratar. De aquellos Pedros que vamos a empezar a caminar mirando al ancla firme y vamos a caminar en medio de las tormentas. Y sí, vamos a decir: ¿quién dijo miedo? ¿Quién le tiene miedo a una tormenta cuando con nosotros está el Todopoderoso, el que le manda el viento al mar que callen y el mar calla? Ese es el Dios que está contigo, aleluya, el que no te ha dejado, el que no te ha desamparado. Tu ancla firme. Y por eso el Señor ha dicho en su palabra: cuando pases, alguien se lo sabe, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, pero vas a pasar. Y tal vez tu barca se despedace un poco, te mojes, te raspes, pero ahogarte no te vas a ahogar. Y cuando los vientos de la adversidad azotan nuestra vida, el ancla firme sostiene nuestra embarcación para evitar ser despedazada por las olas. Y esa ancla firme evitará que tú vayas a la deriva en esta vida. Las tormentas vendrán, pero te voy a pedir un favor: no vivas ninguna tormenta sin Dios. Te ahogarás sin Él. Pero Él es el que ha prometido que pasarás por la tormenta. Te dolerá, llorarás, no entenderás, pasarás, pero no te ahogarás. Cuando sientas el fuego de la prueba, el Señor ha dicho: aunque pases por el fuego, que dice, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. El Señor seguirá siendo fiel. Busca el ancla firme. Dile a tu alma que se calme y disfruta de un viaje seguro de la mano del Señor, de la mano de aquel que sabe dirigir nuestra barca, que es Cristo Jesús. Puedes alabarle. Aleluya.